Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí a punto de terminar las fiestas navideñas y ya en pleno año 2012, preparados para iniciar la segunda cita de la semana, la segunda edición, el segundo viaje de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Volamos en los próximos minutos a una de las maravillas de la Tierra. Situada en lo alto de una montaña, se halla en mitad de la selva peruana. Hasta allí llevamos nuestros micrófonos para, en compañía de nuestros dos invitados, mostraros y haceros sentir uno de los asentamientos humanos más misteriosos del planeta. Machu Picchu nos espera. Estamos en Perú, a los pies de Machu Picchu, uno de los lugares más sagrados de este país. Al fondo vemos el río Urubamba, podemos sentir todavía su fuerza. Y estamos con dos guías especiales que nos han acompañado en este viaje. Contarnos qué significa este lugar, qué significa Machu Picchu. Es el lugar construido por una civilización llamada Inca, alrededor de los 1430, cuando uno de los Pachacutic toma el poder y hace toda la expansión hacia lo que vendría a ser el Antisuyo. No es más que otra cosa, la selva. En la selva, obviamente, se van a encontrar diferentes elementos sagrados, como una de ellas la hoja de coca. La hoja de coca que jugó un papel predominante en todo el mundo espiritual andino y solamente puede crecer en lugares como este, al igual que un tipo de maíz específico y la geografía que es inexplicable. Es muy importante estar al lado de los Apus, los Auquis, las montañas protectoras como el Machu Picchu y el guardián del Huayna Picchu. Es el lugar espiritual más importante dejado por nuestros antepasados. Es el lugar donde vienen a juntarse, a recordar sus orígenes y todo ello. Es el resultado, Machu Picchu es resultado de amor, resultado de paciencia, de una organización perfecta, una sociedad que tuvo muy buena armonía, un respeto único a lo que viene a ser la naturaleza, el estar en contacto directo con todos sus cosmos, su Inti, la Madre Luna, el Padre Sol, toda la Vía Láctea, y podríamos seguir mencionando todo ello, pero hace falta venir aquí. Sí. Ya veis cómo es Leo, nuestro guía aquí, apasionado, y cómo te hace llenarte de vida de estos lugares. Contabas, Leo, que cuando Hiram Bingham encontró hace 100 años que se cumplen ese centenario, se llevó muchas piezas de este lugar. Eso mucha gente no lo sabe. Cuéntanos. Hay muchas cosas que nosotros, que la gente no sabe, lamentablemente tal vez al sistema no le convenga, o favores políticos, que bueno, son muchos los aspectos. El gobierno peruano estima que probablemente haya sido llevado un aproximado de 50.000 piezas arqueológicas, entre cerámicas y tal vez, quién sabe, el oro. El oro tenemos que tener en cuenta que no jugaba un papel importante en la economía andina, era mucho más que todo la representación de su Padre Sol en nuestro mundo terrenal, pero el oro sí tuvo mucho más importancia en otras sociedades. Todas estas piezas fueron llevadas a Connecticut Peabody Museum por un auspicio de la Yale University y la National Geographic Society. Estos patrocinadores que organizan la expedición de Bingham sostienen de que solamente fue llevado 5.000 piezas. Como había mencionado al grupo anteriormente, un simple cero hace una diferencia enorme. Lamentablemente desconocemos qué tipo de piezas han sido llevadas por este explorador que se atribuye a haber sido el descubridor de Machu Picchu. Claro está que cuando Bingham llega a este lugar encuentra personas locales que conocían la existencia de este lugar 10 años antes. Existía una piedra donde estaba grabada el nombre de Lizárraga, uno de los campesinos que vivía en el otro extremo de la montaña de Huayna Picchu, pero para que sea considerado como el verdadero descubridor tuvo que borrar esta ¿Estás diciendo que Hiram Bingham no fue quien descubrió Machu Picchu? No, lo afirmo. Yo, así como me llamo Leo García,
No. Es una verdad que muchos sabíamos hace tiempo ya también. Sí, pero no. Bueno, ahora entonces estamos cambiando. Claro que Bingham es el que da a conocer la existencia de Machu Picchu al mundo. No vamos a negar de que jugó un papel importante, que tal vez gracias a toda esa promoción hecha por sus auspiciadores, los sponsors y el explorador Bingham, Machu Picchu genera genera muchos puestos de trabajo. Toda persona que viene a Perú es para ver Machu Picchu, no para ver otros lugares importantes y sagrados. Pero más que todo, como decimos acá, persona que viene a Perú y no vino a Machu Picchu es porque no vino a Perú, ¿no? Entonces, es todo ello, ¿no? Es todo ello que gracias a este personaje, a Hiram Bingham, muchas personas podemos llevarnos un plato de comida a casa. Tenemos más de 2.500 o 3.000 personas visitando por día Machu Picchu. Tienen que venir acá, tienen que venir. Nosotros los peruanos y quien le habla, junto con todos los colegas, estamos esperándolos con los brazos abiertos. Acá no los vamos a tratar como turistas, no es parte de nuestra profesión. Acá nosotros los tratamos como si ustedes fuesen los verdaderos dueños y herederos de toda esta cultura, que lo son. Pero para entender ello tienen que venir a este lugar. Lo estamos sintiendo y lo estamos viendo en este momento, esa imagen increíble de Machu Picchu detrás de nosotros. Wilber, ¿quién vivía aquí? ¿Por qué se hizo esta ciudad? Y sobre todo en este lugar tan difícil, porque hay que subir no sé cuánta altura, estamos 3.400. En primer lugar, mis saludos especiales para el programa. Y estoy tan emocionado y conectado extremadamente con el grupo. Y bueno, a la pregunta, Machu Picchu está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Y Machu Picchu fue construido por nuestros antepasados, los incas, y ellos empezaron en el año 1380 después de Cristo. Entonces ellos bajo el plano, bajo estudios, bajo el control de estos grandes arquitectos y ingenieros civiles, ellos pudieron lograr toda esta gran belleza que actualmente lo estamos observando. ¿Pero para qué servía? ¿Aquí venía el Inca para algo concreto? ¿Tenían mujeres? ¿Era un templo ceremonial? ¿Había vírgenes? Cuéntanos un poco. Bueno, estaba completo de todo lo que usted mencionó, mi hermano, y los incas en este lugar, en Machu Picchu, vivieron las mujeres escogidas, es decir, las mujeres del sol, las mujeres pertenecientes a la luna. Estuvieron también la administración, estuvieron los sacerdotes en nuestro sentido andino, no en lo católico. Entonces vivieron todo un conjunto de élite de los incas, mientras que la gente común, llamamos así, ellos vivieron alrededor de 300, 500 metros o tal vez 1 kilómetro alrededor. Es decir, que los incas también tuvieron esa noción de los castillos que se tienen en Europa. Leo, ¿para qué o cómo se pudo construir una ciudad como esta? 2.000 metros de altura, vemos ahí abajo la selva, el río. ¿Qué río es aquel? Urubamba. Urubamba, es uno de los orígenes del Amazonas. Exacto. Y hay que tener muchas ganas de subir aquí cientos de miles de piedras con ese tamaño. ¿Cómo se pudo hacer? Es una pregunta que hasta ahora nos rompe la cabeza, como decimos. No es que una pregunta que yo siempre tengo en la mente y revisando libros, trabajando con arqueólogos, es ¿quién decidió construir Machu Picchu acá? ¿Por qué acá? ¿Por qué no al lado del río Urubamba, donde está ahora el poblado de Aguascalientes, que es mucho más fácil? Si para ellos fue considerado el río sagrado, ¿por qué no allá? Antes de decidir una construcción, una yacta como esta, se tuvo que hacer muchos estudios geológicos, tener gente capacitada, hablemos de geólogos, ingenieros, arquitectos y obviamente miles de personas que tenían que traer tierra del Valle Sagrado para empezar a hacer lo que ahora estamos viendo, las terrazas de cultivo, la pirámide del templo del Intihuatana, un lugar perfecto en la parte central. Esto fue un roquedal. Las evidencias nos muestran claramente cómo fue todo este roquedal. La montaña de Machu Picchu, muchos años atrás, millones de años atrás, fue mucho más alta. Las placas tectónicas siempre están presionando.
unas a otras, que hacen que la cadena de montañas siga creciendo. Obviamente, muchos millones de años atrás, esta montaña de Machu Picchu ocasionó un deslizamiento de piedras que facilitó que estos grandes personajes, los incas, encuentren el material en este lugar, la cantería, y empiecen a construir todo este santuario, ¿no? El santuario religioso más importante dejado por toda esta civilización. Imagínense 600 años atrás, sin el conocimiento de lo que es el metal, sin la tecnología que nosotros tenemos en nuestras sociedades, llegar a un trabajo perfecto como se aprecia en el templo principal, en el templo de las tres ventanas, tener una simetría perfecta, cortar esas rocas como si se utilizara un puntero láser o agarrar un cuchillo y cortar la mantequilla. Es esa la perfección. Tal vez es un poco, va a costar un poco entender o imaginar lo que estamos mencionando, puesto que no lo ven, pero fue una civilización muy, muy alta, muy desarrollada, muy bien organizada. Y no hay una explicación de cómo se hizo. A ciencia cierta, se empezaría, la arqueología nos indica que se habría empezado en diferentes etapas. Para construir la parte de las terrazas, empezar de la parte inferior y se concluye en la parte superior. En la parte superior, donde se ve el Intihuatana, la pirámide donde se amarraba el espíritu del Padre Sol, de la misma manera, pero aprovechando el paisaje kárstico, aprovechando la geografía en sí. No olvidemos que Machu Picchu está construido encima de un batolito de Vilcabamba. Este batolito tiene una formación de piedra volcánica y que está en en más de 200 kilómetros. A ciencia cierta, no voy a inventar una teoría para mantenerlos felices y este comentario puede atraer otros comentarios que no estoy acostumbrado a mentir, no estoy acostumbrado a crear respuestas para mantenerlos, para tener siempre la respuesta. Lamentablemente fue una civilización que no conoció hasta ahora un tipo de alfabeto como el que nosotros tenemos, el abecedario o una cosa así, a pesar que se tiene una lengua como tal, el quechua o el runasimi, que era hablada por esta sociedad, y hasta ahora muchos de nosotros tenemos la dicha de hablar este quechua que es tan dulce. No tenemos evidencias, las únicas informaciones que tenemos simplemente son crónicas hechas a finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, por diferentes cronistas españoles y locales. En este lugar hay un sitio sagrado, está esa pirámide, está la Intihuatana. ¿Qué significa eso? ¿Para qué servía? Y es un lugar donde otros viajes que hemos podido acercarnos allá, no se puede, se ha sentido ese poder que tiene, esa energía increíble que emana de ese sitio. Exactamente, en diferentes cordilleras del mundo, en diferentes tiempos y espacios, se podía observar, se podía absorber la energía que emanaba nuestra madre naturaleza y la Pachamama o la madre tierra. En este caso, en este lugar del Intihuatana, Inti, el sol, Huata, que significa año, y Huatana vendría a ser lugar donde se amarra el sol. Pero ¿cómo es que se amarraba el sol en este lugar? Básicamente haciendo algunas proyecciones durante el solsticio de invierno, que es el 21 de junio para nosotros, y el 22 de diciembre vendría a ser la época de lluvias. El 1 de junio vendría a ser el año nuevo. Con ello no estoy afirmando de que los incas conocieron un calendario solar, era por el contrario, conocían un calendario lunar, pero para tener un mejor calendario se tuvo que realizar estudios solares, tal cual se hizo en Centroamérica por mayas aztecas, en Stonehenge, en Inglaterra, en Newgrange, en Irlanda, y bueno, Cusco y Perú no fue la excepción en sí, ¿no? Entonces ahí se hacía diferentes tipos de ceremonias para para esperar el gran ansiado Inti Raymi, que es una de las fiestas más importantes, que en la actualidad la seguimos practicando cada 24 de junio porque se celebra las fiestas de Cusco en la misma ciudad antes mencionada. Aquí lamentablemente no se hace por cuestiones de ordenanzas de arqueólogos residentes
y todo lo que es lamentable, que sería precioso el ver cómo era toda esa fiesta. Y obviamente el Capac Raimi, que se realizaba el 22 de diciembre para agradecer la llegada de las lluvias. Al hablar de esta sociedad estamos refiriéndonos a una sociedad campesina, no una sociedad bélica. Y si entendemos ese principio como campesinos, tenemos que tener un alto conocimiento de cuándo es la época de cosecha, la época de cultivo y todo ello. Antes, Wilber, cuando estábamos frente a esta ciudad, Leo nos enseñó al guardián. En muchos lugares del mundo inca aprovechaban las formas de las paredes de las rocas para mostrar a algunos deidades, incluso manejaban cuando creaban una ciudad como un animal. ¿Por qué? Bueno, en principio ellos consideraron como sus tótems, o sea, como ellos ellos manifestaron de esa manera, porque es como una pajarina, ¿no? Pajarina, que quiere decir el inicio de sus vidas, ¿no? De cada clan, o llamemos de cada grupo familiar. Aquí lo que se representa es un ser humano. Se ha visto algunas fotografías un poco retocadas en algunas partes del mundo, pero parece muy claro, ¿no? Aquí en Machu Picchu. Sí, naturalmente se tiene la presencia de los seres, no solo de humano, también se tiene de los animales que eran considerados como sagrados, así como el cóndor que se ve al frente. Se ve también los lagartos, o como especie de caimanes, que eran también considerados como algo divino. Estamos aquí al pie de Machu Picchu, en una terraza al borde del río Urubamba, observando esta ciudad fantástica que es Machu Picchu, con nuestros dos compañeros, Leo García y Wilber Ramos. Leo, hablemos de otros aspectos de esta cultura increíble. Estamos tomando coca ahora. Coca de la buena, no de la buena. Coca de la buena. ¿Qué significa esa coca? De hecho, de vez en cuando nos metemos una hojita en la boca. ¿Qué significa para el pueblo inca y qué significa ahora? Al hablar de la hoja de coca tenemos que empezar a desmitificar lo malo que lamentablemente se habla de la hoja de coca. Al hablar de la hoja de coca estamos hablando de todo un aspecto espiritual que conecta el ser humano con, en este caso, en este preciso momento, con nuestra querida Madre Tierra, con nuestra Pachamama. El tener un quinto, que es la representación de sus tres mundos. Un quinto viene a ser 3 hojas de coca que la tiene en su mano, y de esa manera usted puede llamar a los espíritus de la montaña. Teniendo las 3 hojas de coca en la mano, empieza a soplar y llama a los espíritus, el espíritu de Huayna Picchu, Machu Picchu, Yanantin, Verónica, Pumasillo, vengan acá, que nosotros estamos aquí presentes para entregarles lo mejor de nuestro trabajo, el amor, el cariño. La hoja de coca nos puede dar amigos. Cuando nos encontramos en un camino y estamos de sed, de hambre, no tenemos comida, y nos encontramos con un campesino que tiene en sus genes, en su ADN, muy bien enquistado el sentido, lo que es hermandad, lo primero que él les va a ofrecer es abrir la chuspa, una especie de cartera, Huayquey, Hamui, Caiman, Tiacu y Caiman, hermano, ven acá, siéntate con nosotros, toma hoja de coca, siéntate, vamos a empezar a conocernos, vamos a empezar a relacionarnos y todo ello. Son unos dones que fueron heredados y enseñados por estos dioses que decidieron transformarse en montañas, que en la actualidad se sigue practicando. Cuando se hace una ofrenda se tiene que usar la hoja de coca, al igual que el feto de la llama, los mejores productos que se hace, lo mejor que tenemos que darle a la Madre Tierra, porque ella nos da lo mejor. Ese es el sistema de reciprocidad, hermandad y cariño. La hoja de coca tiene muchos minerales, tiene vitaminas, es muy bueno es anticaretiano, no tienes comida, pues esto calma el hambre, calma la sed. Quien les habla tiene 12 años realizando esta actividad guirística, cientos de caminos incas realizado en mi haber, y he podido tener la dicha de estar en contacto directo con porteadores que son originales descendientes de esta gran cultura milenaria, quienes
me enseñaron, seamos sinceros, hidalgos, en reconocer todos estos preceptos que lamentablemente no podríamos encontrar en algunos libros. En antropología es nuestra función preservar todo este tipo de informaciones y códigos sagrados. No podemos evitar el que se cambie el aspecto de vestimenta, no podemos imponer a un campesino en que no use zapatos o no use la casaca North Face o un jean de lo mejor. No. Sería mentir. Lo que sí podemos tampoco imponer, tampoco prohibirles, es que no pierdan ese gran valor espiritual que tienen en su corazón. Solamente de esa manera nosotros podemos enseñar a las siguientes generaciones de lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos con nosotros mismos. Si no, si esto se pierde a las de acá 2, 3 generaciones, cuando hablemos a los niños acerca de una gran cultura inca, para ellos tal vez será mencionarles a Superman, mencionarles a seres que bueno, son fantasiosos y nunca lo van a lograr entender. Wilber, tú también estamos todos tomando esa hoja de coca. ¿Qué efectos te produce? Y, por ejemplo, lo hemos sentido cuando hemos llegado a Puno, a 3.000 y pico metros de altura, que llegas desde el nivel del mar, te da ese mal de altura y sin embargo tomas un poco de hojas de coca y te alivia mucho. ¿Para qué sirve y qué produce en ti? Bueno, uno debe, en primer lugar, uno tiene que poner las hojas sobre hojas, es decir, en número de 10 a 15, ¿no? Hojas, y luego doblarlas y ponerlas entre la encía. Y esto es, digamos, se debe mantener normalmente como 2-3 horas. 2-3 horas. 2-3 horas, no solo minutos, ¿no? Y entonces eso hace de que uno sienta, ¿no? Una anestesia, ¿no? Un adormecimiento en la cara. Entonces este es el momento en que la hoja está haciendo, digamos, efecto, ¿no? ¿Y para qué? Para poder, digamos, ¿por qué lo utilizamos así? Es para poder mantener, digamos, el ritmo cardíaco, ¿no? Para poder mantener también la sangre, ¿no? En el ritmo, ¿no? Ese es lo primordial. Los antiguos lo utilizaban cuando no había comida. El mundo inca tiene cantidad de caminos. Estamos viendo aquí el camino para llegar a Machu Picchu. Ellos caminaban por unas sendas, por este terreno de altura increíble, y parece mentira que fueran capaces de hacerlo. Hay 40.000 kilómetros de caminos y tomaban esa coca para darse fuerza, para no comer, para seguir adelante. Es como en lo moderno, como llamamos con la gasolina. La coca vendría a ser un aditivo, ¿no? De mucha fuerza. Entonces, y la coca también olvidaba, ¿no? Cumple un papel importante dentro de la sociedad. Cuando decía usted sobre los viajes, los caminos, que nuestros antepasados no usaron, digamos, movilidad, caballos, nada, todo era a pie. Entonces, al empezar el viaje, siempre se tenía la costumbre de hacer un rito con la coca. Y también al mismo tiempo masticarlas, ¿sí? Y también se hacía a la mitad del camino y luego al final del proyecto, es decir, del viaje. Entonces la coca ha sido muy importante en cuanto, digamos, al contacto que se tenía con los dioses y su protección. Uno de los aspectos importantes, luego iremos de viaje a Puno y a otros lugares a conocer a Viracocha, es la espiritualidad que tiene este pueblo. En muchos otros lugares del mundo esa espiritualidad se ha perdido. Aquí la gente seguís fieles a vuestras tradiciones, hacéis el pago a la Pachamama, seguís vistiendo incluso de manera diferente, seguís sintiendo de manera diferente, un poco como tratando de aguantar el envite del mundo de materialista de la globalización. ¿Es así? ¿Todavía se sigue manteniendo la cultura viva? ¿Y en los jóvenes se está viviendo esto? Sí, felizmente. Después de los años 60, 70... felizmente ha vuelto y está volviendo con tanta fuerza. Es así de que la gente dejó de llamarse, ¿no? con los apellidos originales, pero hoy estoy muy feliz porque todos estamos empezando a hablar incluso el quechua, a tratar de llegar a vestirnos, a poder dialogar, ¿no? en nuestro propio idioma. Es como estar orgulloso de ser de ese pasado, ¿verdad? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Es una canción que decimos acá. Al igual que todos ustedes, uno tiene que estar orgulloso de haber nacido en el lugar que fuese.
bueno, en este caso yo he tenido la dicha de haber nacido en Cusco, ¿no? En Cusco, el ombligo del mundo, y haber estudiado para ser guía de turismo y enseñar lo poco, mucho que sabemos, ¿no? A todos nuestros hermanos que vienen a visitar este santuario de Machu Picchu. Fue curioso, porque yo estaba estudiando para hacer contabilidad, entonces, imagínense el cambio que yo tenía a cambiar Machu Picchu. Tal vez una característica que marcó en mi vida fue que mi madre estuvo acá cuando estaba embarazada de mí. Entonces supongo o asumo que eso fue el aspecto del por qué tanto me identifico con este lugar, y como decimos, siempre que vengo acá estoy en paz, estoy en tranquilidad, estoy en casa. Puedo hablar, puedo llorar, puedo gritar, puedo enseñar, puedo chachar la hoja de coca, masticar la hoja de coca. Es un lugar hermosísimo todo ello. Y tenemos mucho orgullo de Perú. Bueno, con ello no quiero decir que Machu Picchu es todo. Tenemos muchos lugares hermosísimos, la selva. Ahora vamos a hablar de ello, si te parece. Yo tengo que mirar de vez en cuando, darme la vuelta para darme cuenta que estoy aquí en Machu Picchu. Vemos allá abajo llegando el tren a 2000 metros de altura. Exacto. Estamos. Lo vemos allá abajo en la selva como serpentea, como si fuera una maqueta. Has hablado de Cusco, vámonos a Cusco. Cusco era el ombligo del mundo. Correcto. Cusco tiene muchas sorpresas todavía por desentrañar. Se hablaba de un tesoro que había en el Coricancha. Cuéntanos un poco. Bueno, existieron tesoros no solamente en Coricancha, existieron muchos tesoros hechos de oro, plata, piedra, madera, a manera de representar a sus líderes, a manera de ofrendas y todo ello. Que bueno, en Coricancha existía un jardín real donde las personas, los líderes que ingresaban a este lugar, solamente la élite podía ingresar a este lugar, tenían que ser representados en oro. Y las princesas, las collas, las ñustas en plata, porque esa es la dualidad. Si tenemos un complemento en el cielo, tenemos que tener lo mismo en este mundo terrenal. La historia y las crónicas nos indican que cuando Pizarro llega a la capital del imperio, Cusco, ombligo del mundo, el 15 de noviembre de 1533, él llega por una montaña que se llama Picchu, ahora llamada Picchu Alto. Se encuentran unas centenas de retransmisión y todo ello. Y las crónicas nos indican que lleguen al mediodía, en un día soleado. Imagínense ustedes el Coricancha con todos estos elementos de oro y plata, cómo reflejaba, cómo brillaba. La impresión que le tuvo que dar. Exactamente ello. Así que empiezan su descenso de la montaña por una calle, por un barrio de Santa Ana. Ahora existe una calle que se llama la calle de la Conquista, donde se ha hecho un arco y todo ello. Llegan a la Plaza de Armas, al Coricancha, y bueno, se lo llevaron. Para el Inca el oro no tenía el valor material que tiene para el resto del mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando llega el español, cuando llega el blanco, se da cuenta de grandes riquezas y tiende a saquearlas, ¿no? Hay que entender una cosa bien clara: la situación que existía en Europa en el siglo XVI, problemas con la corona, la monarquía, los conflictos entre países y todo ello. Mientras en otros lugares se practicaba este precepto divide para reinar, en esta parte del mundo era totalmente lo contrario: une para triunfar, une para gobernar. Lamentablemente el aspecto, el poder que tenía el oro en ese entonces era mucho más espiritual. Era la sangre de su padre Sol en este mundo terrenal, era la sangre de su madre Luna representada en la plata. Era mucho más espiritual, un contexto más de ese entorno, más no material. Es por eso que cuando llega Pizarro y Cortés a México, básicamente es el bingo, es la lotería, porque esto tenía un papel importante en la economía de ese entonces. Bueno, no me atrevería a dar un monto exacto, pero lo que indican, por ahí tuve la oportunidad de leer un artículo, que si contaríamos todo el oro que fue tomado de las diferentes culturas, Pizarro y Cortés se llevarían el premio Guinness en haber encontrado tanto oro y tanta plata. Sentimos como sopla el viento. Nos vamos a tratar de refugiar mínimamente para que... Solo un poquito. Wilber, Cusco es una de las ciudades que más impresiona. El Coricancha es un sitio increíble. ¿Qué hay de cierto en esa teoría? Creo que te lo pregunté cuando estábamos allí. En esa teoría que debajo de alguna de las iglesias hay un túnel que comunica con Sacsayhuamán y que ahí había algunos niños que habían entrado y habían sacado oro. No sé si es el Coricancha o Santo Domingo. Sí. Había conexión entre
entre el templo actual, que es la catedral, y el templo de Santo Domingo. Hubieron muchas ocasiones de que las personas que entraron, especialmente aquellas mujeres que han sido, que han llegado a aceptar ser monjas, y algunas veces se arrepentían, y estas, las arrepentidas, no tenían un escape más que el túnel, ¿no? Es decir, ¿escapaban por el túnel? Por el túnel. Entonces, muchas veces estas mujeres arriesgaron, ¿no? Arriesgaron su vida al poder, digamos, escaparse mediante el túnel. Y una de esas es de que después de 10 a 15 días lograron escuchar un sonido que era una tienda y un sonido de radio o un sonido de habladurías. Entonces, después de 10 a 15 días, imagínense, esta mujer o esta digamos, señorita pudo sobrevivir chupándose los dedos para poder, digamos, mitigar el hambre. Y entonces, una de esas se acercó hacia una puerta adyacente al contorno de la catedral, y tocó la puerta. Entonces, el dueño de la tienda o la dueña de la tienda le dijo: ¿quién es usted? ¿Es de esta vida o es de otra vida? Y como ya no tenía fuerza: soy de esta vida, le dijo esta monja. Y de un momento a otro abre, pues, porque no era normal abrir, porque esto estaba clausurado. Entonces, al abrir, se sorprendió la señora, la dueña de la tienda, y vio a la señorita con una mazorca de oro. Más o menos tendría unos 35 centímetros que traía consigo. La había encontrado dentro de ese túnel. En el trayecto, ¿no?, de su escape. Y entonces la dueña de la tienda mandó a preparar un rico caldo de gallina, de gallina, ¿no?, natural, y le ofreció, y ni bien ella consumió este apetitoso plato, murió con la impresión, con el choque fuerte que recibió, ¿no?, del alimento. Y es así que la señora se quedó con este oro. Y esto ha sido difundido mediante, digamos, algunas historietas. Leo, ¿podía significar eso que cuando llegaron los españoles y el Inca se dio cuenta de que no eran tan buenos como parecíamos, y que nos interesaba más el brillo del oro que el del sol, ellos ocultaran parte del tesoro en algunos lugares, como se dice que llegaron incluso aquí, o se guardó en ese túnel entre el Coricancha o entre Cuzco y Sacsayhuamán, o se escondió en la selva, en ese famoso Paititi? Las crónicas nos indican de que sí, fueron llevados y todo ello, pero hay que tener en cuenta de que cuando Pizarro llega a una ciudad llamada ahora Cajamarca, él se encuentra con este último gobernante y simplemente lo capturan, o sea, lo toman prisionero. Imagínense el significado que tuvo el Inca como gobernante y como líder espiritual en toda esta sociedad. Entonces, si hablamos de un poco, para hacer una comparación, el Hijo del Padre Eterno, Cristo, y el Hijo del Sol, el Inca, ambos estarían en el mismo nivel, lo cual nos da a entender fácilmente la importancia que tuvo este señor cuando estaba prisionero y capturado, y para dar libertad, Atahualpa ofrece, a cambio de su libertad, 2 cuartos llenos de oro y 1 de plata, hasta donde llegue su mano. Hemos tenido la oportunidad de ver qué tan grandes pueden ser las habitaciones en el Coricancha. Nos da una clara idea de cuánto oro se habría llevado para allá. Tal vez lo poco, y bueno, para dar la libertad a este gobernante se tuvo que llevar diferentes oros, de diferentes otras comunidades incas hacia Cajamarca. Bueno, lamentablemente nunca se dio la libertad, ¿no? Lo decapitaron, y ahí es donde nace la leyenda del Incari, cuando la cabeza y el cuerpo del Inca se junten y empezará a surgir de nuevo esta gran cultura. Y parece que está empezando a acontecer. Hay un cambio de conciencia en todos nosotros. Ya lo dijeron nuestros hermanos los mayas, que el fin del mundo
terminará el 2012 y empezará una nueva época de conciencia donde vamos a retornar a darle el valor que necesita nuestra naturaleza, el valor que necesitamos todos nosotros como sociedad, como personas en sí. El logro que se habría llevado al Paititi... Iba a preguntar si existía el Paititi y luego hablaremos de esa revolución espiritual. Básicamente se han hecho diferentes exploraciones, no solamente peruanas, extranjeras y todo, y no se encontró. Hay rumores en que dicen que tal vez en este lugar había tanto oro y entraban helicópteros y tal vez se la destrozaron todo y no queda ninguna evidencia. Es una de las especulaciones. Otra de las especulaciones es de que, bueno, siempre la cultura quechua después de los 1430, cuando Pachacútec toma el poder, va a empezar a hacer su avanzada hacia la parte de la selva. El lugar donde nos encontramos es el lugar perfecto para entrada al Amazonas. Tal vez para mí sea un lugar espiritual, aunque muchos arqueólogos consideren de que ahí se habrían llevado los tesoros de oro y plata, cuando ya se veía de que había una gran masacre por parte de la iglesia en la Inquisición y ya se conocían las intenciones de los pizarristas, almagristas, de todos los conquistadores de ese entonces. Tenían que salvaguardar el aspecto espiritual y sus elementos sagrados. Que lo hayan llevado al Paititi, particularmente no considero que haya más oro. Yeah. No considero. ¿Pero crees que existe ese Paititi? Había 3 ciudades, parece importantes: Cusco, Machu Picchu y Paititi. Sí, esa es la tercera, ¿no? Entonces, si es que realmente existe esta ciudad del Paikiki, Paikiki significa una ciudad similar que, o tal que Machu Picchu, similar que Cusco, donde probablemente en la parte de la selva. Hasta un inicio se consideraba de que los incas eran los primeros que habían conquistado la selva, pero bueno, en el 2010 han encontrado evidencia de que una cultura pre-inca llamada Huari ha tenido presencia en la selva. Recientemente se han encontrado unas tumbas del señor de Huari, ¿no? Lo cual nos indica de que esta cultura Huari ha estado siempre en la selva y de que siempre parece que los lazos entre la gente quechua y las otras culturas no eran muy buenas con la gente de la selva. Es por eso que siempre se trata de conquistar. Toda la avanzada empieza hacia el antisuyo, hacia la selva. Es un tema muy delicado para afirmar si existe o no existe el Paititi. Habría que esperar. Machu Picchu fue una leyenda. Ahora es conocida en todo el mundo gracias a este explorador norteamericano quien lanza a los ojos del mundo la existencia de este lugar sagrado. Y estamos acá, ya no es una leyenda, es un lugar que podemos tocar, que podemos sentirlo. Quién sabe si en el futuro encontraremos gente local que esté viviendo en el Paititi y la persona que encuentre la gente ese Paikiki pues se va a autodenominar el descubridor. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos, estamos frente a Machu Picchu en este programa especial que estamos haciendo desde aquí, desde Perú, con 2 de nuestros guías, Leo y Wilber, hablando de algunos aspectos de esta cultura. Wilber, nos vamos al lago Titicaca, es el origen de todo, ¿no? Hemos venido de allí de Puno, por cierto hacía un frío 7 bajo cero, está algo extraño para nosotros el mes de agosto, septiembre, pero ¿qué significa? Ahí surgió toda esta civilización que ahora vemos aquí una de sus obras. Bueno, hoy en día tenemos ciertas pugnas entre Cusco y Puno y dicen, ¿no?, de que la cultura inca o las civilizaciones actuales, pasadas, empezaron los de Puno dicen, ¿no?, empezaron desde el lago Titicaca, y los del Cusco decimos que empezó del Tampu Tocco que quiere decir que son el inicio de la vida de los incas. Son 3, está más o menos a 20 kilómetros del Cusco. Y ¿son lagunas o algo así? No. Son cuevas, 3 cuevas naturales, de las cuales los hermanos Ayer salieron de estas cuevas. Entonces de ahí se dice que el hombre andino inicia, ¿no?, su recorrido y sobre todo su gran desarrollo. Pero sin embargo hay un personaje, Leo, Viracocha se llama. Huiracocha lo llamáis vosotros. Huiracocha, bueno, es Huiracocha, Texe Huiracocha, hay diferentes modos como llamar, ¿no? Pero es el creador del mundo, es el dios espiritual, uno de los 3 dioses principales que está en el Hanaj Pacha, en el mundo superior.
que algún día nos juntaremos con ellos, pero para ello tenemos que llegar a un nivel espiritual muy elevado, no recuerdo el nombre de este libro, pero llegar a juntar 500 puntos y ser casi perfectos y un puro amor, pura energía, y regresar a casa donde están nuestros padres, ¿no? Esperando por nosotros. Y es uno de los dioses importantes. Mainlamb aparece en la parte sur para una cultura moche y chimú. Pachacamac, existe una ciudad dedicada a este dios en Lima. Tiene un recinto, una urbanización tiene el nombre de Pachacamac en Lima. Acá tenemos el nombre de Huiracocha o Tunupa, que fue adorada por culturas tiahuanaquenses en el lago Titicaca y todo ello, que nosotros lo vimos el día que estuvimos en el Valle Sagrado. Eso le iba a preguntar a Wilber. Estuvimos en Ollantaytambo y hay una montaña increíble en esa formación que era una especie de fortaleza, ¿no? Y allí parece que está representada la figura de Huiracocha. Sí, él ha sido conocido como el dios de la abundancia. Entonces se muestra, ¿no?, la configuración natural como un hombre cargando, ¿no?, a los alimentos. Y esa carga de alimentos justamente nuestros antepasados lo agregan con unos graneros, ¿no?, unas construcciones que nosotros llamamos almacenes de granos o de alimentos en general. Y esa es la manifestación principal, ¿no?, como el dios de la abundancia. Y también nuestros incas, los arquitectos, le aumentan, ¿no?, otro elemento, como es el sombrero típico, como pareciera una corona. Y eso es muy típico, que viene también del altiplano. Es bien increíble, ¿no? Pero valgan verdades, los grandes arquitectos que han llegado a la civilización inca han sido efectivamente de la parte de Tiahuanaco. Y ellos eran grandes maestros que dominaban el manejo, ¿no?, de las rocas, el manejo de las construcciones mismas. Y es por eso, de repente, ellos se dieron, ¿no?, dieron ese detalle, ¿no?, a esta configuración del dios Huiracocha o Tunupa. Es curioso porque cuando uno viene a Perú y empiezas a aprender un poco de esta cultura, descubres que, por ejemplo, el río este que estamos viendo abajo, para los incas era la representación de la Vía Láctea. Las montañas tenían vida, todo formaba parte de algo que quizá nosotros en nuestro mundo hemos perdido ese sentido de la realidad de la vida. Se está recuperando ahora, tú decías, que es uno de los aspectos que queremos tratar. Los mayas decían que llegaría un momento que habría un renacimiento de toda esa cultura. Lo estamos viendo aquí. Hay mucha gente que en sus casas, cuando prepara la casa, pone una especie de torito. La magia y toda esa tradición sigue estando vigente, ¿verdad? Se está empezando a rescatar y darle el sentido que hemos debido darles desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, en la sociedad en la cual nosotros estamos inmersas, por el mismo hecho de estar como mencionabas, la globalización, el estar pensando más en el aspecto material, hemos olvidado el aspecto espiritual, ¿no? No vamos a pedir a Dios todo el tiempo para que nos den una casa, una camioneta de lujo. Dios tiene muchas otras cosas que estar haciendo, está más ocupado que todo ello. Pero ahora, muchas personas que tenían vergüenza, por ejemplo, de tener unos apellidos autóctonos, como Hualparimachi, Incarroca, Pumacayo, Quispes, Mamanis, Guamans, nombres que son apellidos lindos, que son en quechua, que tienen un trasfondo espiritual perfecto. Guamán, águila. Cóndor, unos aves protectora. Los quispes, espi significa básicamente el elegido. O sea, imagínense todos estos nombres que en algún momento nosotros, por la ignorancia, y la ignorancia es atrevida, la llamábamos cholos, ¿no? O sea, como paletos sería la expresión española, cholos, paletos. O bueno, paletos, ¿no? Entonces, un término que, bueno, no le hemos sabido utilizar y lo utilizamos en cierto modo, a veces disculpen, para discriminar a la gente, ¿no? Que claro que también la podemos utilizar entre amigos, ¿no? Hola Cholito, hola hermano, ¿cómo estás? Y todo ello, ¿no? Está viendo en qué momento se utiliza ello. Pero hay un cambio de conciencia en todo. Se está empezando a revalorar, a darle el sentido de lo que los incas han mantenido por tanto tiempo y nosotros hemos pretendido hacer y desaparecer.
bueno, ahora está el sincretismo, ¿no? Dos religiones que van de la mano con el catolicismo y todo ello. Para otros especialistas o historiadores, tal vez una resistencia de la religión andina a lo que fue impuesto en ese momento. Son dos, pero bueno, ahora el meollo del asunto es darle la importancia que necesita nuestra naturaleza. No necesitamos estar tener geografía como la que tenemos acá. Empiecen por el simple hecho de no empezar a arrojar basuras en las calles, enseñarles a los niños la importancia qué es lo que acontecería si seguimos generando tanto plástico, tanto desecho y todo eso. El calentamiento global, hemos visto la belleza del Valle Sagrado, cómo es que los nevados están empezando a desaparecer ahí, y es hora de empezar a tomar conciencia, es hora de empezar a revalorar lo que nosotros tenemos. Leo, está a punto de terminar. Queda mucho por descubrir todavía de esta cultura. Quedan muchas ciudades, quedan muchos secretos, queda mucho por sacar a la luz que quizás sirva como una inspiración. Eso, una excusa. Sí, bueno, como mencionaste, nos quedaríamos días y días y horas hablando de no solamente Machu Picchu, sino de toda esta gran cultura que se desarrolló en esta parte de los Andes. Bueno, ha sido un placer compartir con este grupo maravilloso de personas todo el aspecto espiritual que hemos podido sentir. Tuvimos una ceremonia espectacular en Moray, mandamos todas las vibras desde unos satélites o unos lugares específicos, tal cual se hacía en la época incaica, no solamente para nosotros, no solo para Perú, para España, para todo el mundo. Si todo el mundo empezaría a hacer un poquito de ello, si empezamos a apoyar con unos cuantos granitos de arena, veremos cómo de felices van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y todo ello. Acá no vayamos a pensar, no digamos qué país le voy a dejar a mi hijo, sino qué hijos le voy a dejar a mi tierra. Es el meollo del asunto particularmente, y considero que muchos de ustedes estarán de acuerdo. Lo dije antes de empezar la entrevista, vengan a Perú, vengan, visiten Cusco, tienen unos hermanos esperándolos con los brazos abiertos para enseñarles. Hablaremos de historia, arqueología, antropología, folclore y todo lo que tengamos acá para poderles enseñar. Y lo más importante es que ustedes sientan lo que nosotros sentimos aquí. Vengan, hagan un esfuerzo, los que no, los que tengan la oportunidad y estén pensando a dónde viajar, pues ahora es el momento de decidir. Una vez más, con el corazón en la mano, un fuerte abrazo para todos ustedes desde allá. Tienen un hermano, como nos dijo Leo García, quien estará esperando por ustedes para todos los que deciden visitar. Cariños. Gracias, Leo. Terminamos. Wilber, ahí dicen que hay una revolución que se ha puesto en marcha desde hace tiempo. Perú es uno de esos lugares donde está activándose el motor para que ojalá ese cambio de conciencia llegue a todos. Gracias porque en estos días nos habéis ayudado a darnos cuenta de que es posible. Espero volver a reencontraros, y hay tantas cosas que volver a hablar que quizá tengamos que volver aquí a Machu Picchu a hacer un programa no tardando mucho. Gracias, Wilber. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que se veis ahí en directo en Radio 1 y Radio 5. A esta hora, 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Saludos a todos los que en más de 100 países de todo el mundo escucháis la radio online, sobre todo en Latinoamérica, que a estas horas son las 6 o las 7 por ahí. Saludos a todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas descargados más de toda la radio, según dicen. Es un placer seguir aquí. Hay muchos temas esperando, pero todavía tenemos que contaros algunas cosas de las cuevas. Y nuestro teléfono está en marcha, 900-137-137, llamada gratuita, y no os perdáis la segunda parte con Cuevas, David Cuevas, nuestro compañero, que nos trae un tema interesante. Pero antes, ahí vamos. Las cuevas y los tesoros han estado íntimamente unidos a lo largo de la historia. Son muchos los lugares donde las leyendas marcan las cuevas como lugares de tesoros. Uno de ellos se encuentra en Málaga. Busquemos algunos datos sobre ella. La Cueva del Tesoro, antiguamente Cueva del Higuerón,
Es una de las 3 únicas cuevas de origen submarino que se conocen en el mundo y la única en Europa. Está situada en el municipio de Rincón de la Victoria, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Málaga. Se encuentra excavada en un promontorio de naturaleza caliza, formando un acantilado a orillas del mar Mediterráneo. Su nombre procede de una leyenda sobre un tesoro de la realeza almorávide, que fue encontrado, según se cuenta, en el interior de la cavidad. Nuestro compañero José Manuel Frías nos da más datos. La zona comprendida entre el Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, en la Axarquía malagueña, está compuesta por una serie de acantilados erosionados por los efectos marinos y climáticos. Por aquellos lares podemos encontrar decenas de cuevas y abrigos que fueron el hábitat natural para el desarrollo de la vida humana en la prehistoria, permitiendo el cobijo y la defensa del hombre primitivo. De entre todos esos enclaves de la Costa del Sol, destaca con luz propia la conocida como Cueva del Higuerón o Cueva del Tesoro, uno de los puntos turísticos acondicionados para el visitante más atrayentes de la provincia. Por su interior han pasado diversas civilizaciones, neolíticas, paleolíticas y fenicias. Además de contar con numerosas pinturas rupestres, en sus grutas han aparecido cerámicas y objetos de siles, como hachas y puntas de flecha. En definitiva, una hilera de más de 800 metros de galerías y lagos donde fluctúa el misterio. Tesoros ocultos, fantasmas errantes y dioses mitológicos parecen convivir en el interior de esta fascinante Cueva del Tesoro. Sigamos nuestra búsqueda por cuevas y tesoros. No solamente hay muertos, la necrofobia ha despertado mucho interés, tenemos que hablar de ello. Sí. Hay muertos en las cuevas o gigantes, sino que también las cuevas, o por lo menos tú así lo reflejas en tu libro, están íntimamente unidas a algunos tesoros. Sí. Cuevas y tesoros. Pero déjame antes que te haga una pregunta que nos ha llegado. Dice que ¿por qué se suele decir que las pinturas rupestres están hechas por hombres que solían estar de caza y no por las mujeres que eran teóricamente las que estaban en las cuevas? Ese es un pensamiento que es muy común, pero es cierto que yo en el libro y en muchas conferencias yo propongo la teoría que cada vez está siendo más aceptada, que sean las mujeres las que hayan hecho esas pinturas, que hayan tenido ese concepto. Y además hay una cosa que conecta directamente casi como una prueba, porque las manos que antes hemos estado hablando de ellas, cuando uno se fija muy bien en esas manos, descubre que son manos finas, que son manos pequeñas, que son manos casi delicadas, que poco quizá tendrían que ver con la mano de un hombre de la época y casi más con la mano de una mujer. Bueno, ahí está la respuesta. Pregunto también si conoces las cuevas del Torcal. Las cuevas, no conozco las cuevas del Torcal. Vale. Vamos a las cuevas del Tesoro. Esta tiene que ver con esa que hablábamos de Málaga, que decía nuestro compañero Juan Manuel Frías. Juan Manuel Frías, sí. Bueno, es una más, ¿no?, de las cuevas del Tesoro que están asociadas precisamente a la desbandada que tuvieron que hacer los moros y los moriscos cuando fueron expulsados tras la Reconquista, ¿no?, hace ya bastantes siglos. Estamos hablando de que esa desbandada produjo además que hubiera la creencia de que los moros se iban, y obviamente se iban con sus pertenencias, y hubo la creencia de que esas pertenencias tenían un increíble valor. Tanto llegó al punto en que hay muchos lugares en España, seguramente que muchos de nuestros oyentes tengan cerca o conozcan alguna cueva que le llamen la Cueva del Moro o la Cueva de los Moros, precisamente por esa creencia de que pasó por ahí un moro, se llevó sus pertenencias y las dejó escondidas en alguna oquedad o en alguna caverna para que nadie las recogiera, ¿no? Pues la Cueva de Málaga, la Cueva del Tesoro, tiene esa y otras leyendas. Lo que pasa es que aquí hay una historia muy negra, una historia que no se quiere contar, pero que yo cuento. Por ejemplo, cuéntanosla. Y es que precisamente para descubrir esos tesoros hubo una auténtica persecución en donde hubo asesinatos, hubo muerte, hubo sangre. ¿En qué tiempo? Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, cuando deciden expulsar a todos los moros y moriscos de España. ¿Qué es lo que ocurre? Hubo una propaganda más parecida a lo que se haría en el entorno nazi, pero en España, porque empezaron a haber lo que se llamaban autores antimoriscos que decidieron que los moros estaban asociados al diablo y que el diablo, por supuesto, está asociado a la tierra, a las cuevas.
cómo no, y que allí utilizaban y sacaban el oro, un oro vil, un oro que alimentaba la sed no voy a decir de venganza, que eso también lo hubo, pero sí una sed de avaricia por parte de la cristiandad, ¿no? De hecho, a día de hoy nos ha llegado que el oro es el vil metal precisamente por esa creencia, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto llegó que hubo verdaderos asesinatos en donde se creía, los autores antimoriscos decían que los moros se tragaban el oro, se tragaban las piedras preciosas, y la gente se lo creyó a pies juntillas. Imagínate lo que llegó a ocurrir. A ciertos moros les abrían en canal y les miraban entre las tripas para ver si de verdad se habían comido el oro. Y a partir de ahí llega una frase que ha llegado a nuestros días, que parece simpática, que nos parece, bueno, pues eso, ¿no? Simpática, ¿no? Pero que tiene un trasfondo muy oscuro y terrible. Y es que, ¿cuántas veces hemos oído eso de el oro que cagó el moro? Y es que viene de ahí. Abrían a los moros, les miraban entre las tripas, claro, no encontraban oro, encontraban heces. Cantidad de cosas se nos quedan todavía por tocar. Y hay cuevas con tesoros, claro que sí, en muchos lugares. Cuevas con tesoros asociados a los muros. La cueva del Tesoro de Málaga es uno de ellos. En las Urdes hay un montón de cuevas de tesoros, un montón de lugares que además ha habido familias enteras que casi generación tras generación han ido porque estas leyendas les han llevado a ciertas oquedades para buscar esos tesoros. Por ejemplo, si tuviéramos que denominar un Reims-le-Château de tesoro en España, sería la Alhambra de Granada, con los tesoros fabulosos que aparentemente están allí guardados y escondidos por Boabdil. Hasta el propio Boabdil, que todavía no se sabe dónde está, ni se sabe dónde están los tesoros ni los ancestros de Boabdil enterrados, ni tampoco se sabe dónde está su padre. Dicen que puede estar enterrado en el monte Mulhacén, que tiene el nombre del propio padre de Boabdil, Muley Hacén, y que ha llevado a muchísima gente a subir esa enorme montaña de más de 3.400 metros, intentar excavar por allí a ver si se encontraba algo, como se hacía en Reims-le-Château, ¿no? O sea, hay lugares increíbles en España cargados de estas leyendas, de tesoros, y en algunas de ellas, de esas cuevas, sí se han encontrado estos restos. Déjame que antes de terminar hablemos también tocas en tu libro sociedades o extraños rituales que se hacen en cuevas. ¿Se siguen haciendo? ¿En qué momento se han hecho? ¿Quiénes las han hecho? Y sí, casi con eso nos despedimos. Perfecto. Y te emplazo que vuelvas a venir para seguir hablando de todo esto. De manera breve, sí se han utilizado las cuevas. ¿Por qué? Porque es un entorno que es totalmente ajeno al exterior. Antes comentábamos, casi para cerrar el círculo de hoy, que hoy estamos en un lugar que nos protege del mundo exterior, ¿no? Pues las cuevas servían para proteger también las ideas. Ideas que no querían que se vieran en el exterior. Y entonces se han utilizado para muchas sociedades secretas y para religiones que fueron perseguidas. Pero fíjate, a día de hoy, no vamos a preguntar aquí quién es masón y quién no, porque tampoco nos va a responder, pero en la masonería hay ritos de iniciación y hay algún rito que se hace en una habitación que se denomina y se llama precisamente la cueva. Y ese rito se hace en esa cueva porque sería, como bien comentábamos al principio, un lugar donde se muere, no físicamente, pero sí quizá de manera mental o espiritual, para renacer de la cueva siendo un nuevo hombre. Se hace a día de hoy, también se hacía antiguamente. Las cuevas han servido para muchas cosas, han servido para ocultar, han servido para tener todo tipo de usos, y donde las sociedades secretas, y yo he tenido la oportunidad de entrar en una de ellas, en una de esas cuevas que fueron utilizadas para ese tipo de rituales, y realmente sorprende. Rituales que se hacían en épocas recientes, rituales que se hacían también en épocas muy antiguas, siempre utilizando la cueva como ese telón de fondo para que las ideas o los libre pensamientos no salieran a aquellos que les perseguían. Nos queda mucho por comprender todavía, ¿verdad? Por entender, por asimilar de ese mundo de las cuevas y sobre todo ese lenguaje mágico que hay en todas esas pinturas en Cantabria y en todas las cuevas. Es desde luego alucinante. Hay que tener en cuenta que nos queda todavía mucho camino por recorrer. Esas pinturas nos están dando ciertas claves, pero no conocemos todo. Tampoco entendemos, por ejemplo, por qué, hablando de esas pinturas, hay algunos elementos al fondo siempre de las cuevas y que tienen un distintivo en común, que son seres antropomorfos de extraña naturaleza. Fíjate, cuando pensamos en los bisontes de Altamira, vemos claramente que es un bisonte y lo dibujan perfectamente con cada crin, casi cada
punta de pelo, pero cuando vamos al fondo de las cuevas nos encontramos con seres con cabezas desproporcionadas, con extremidades totalmente alargadas, y todos ellos en la mayoría de las cuevas, y es otro punto en común en diferentes partes del mundo, las encontramos en lo que se denomina actitud orante, es decir, con los brazos mirando hacia el cielo. Dicen los expertos, y aquí también se pone de acuerdo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, que esos figuras antropomorfas estaban al fondo de la cueva porque querían esconderlas, porque les daba verdadero miedo. Y vuelvo al inicio de si pintaban lo que veían, qué clase de figuras o criaturas eran esas que les daban tanto miedo. Juan, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Juan Gómez. Te emplazo a seguir, a que vengas otra vez desde Cantabria, esa tierra mágica que de vez en cuando visitamos. Si tuvieras que recomendar una cueva a nuestros oyentes en cualquier parte del mundo o de España, ¿cuál sería? Pues sería el inicio de nuestra mente, de nuestro pensamiento simbólico. Sería precisamente esa cueva, la cueva del castillo, la que vio amanecer la inteligencia o ese primer arte de nuestra especie. Pero ya que sí, quizá para rematar esta historia, hace bien poquito la NASA publicaba una fotografía que no está hecha en la Tierra, está hecha en la Luna. Es de una cueva en la Luna que tiene unos 50 kilómetros aproximadamente. ¿Cueva en la Luna? Una cueva. Hay muchas cuevas en la Luna y se han fotografiado muchas. Y fíjate, apuntaban la posibilidad de que esa y otras cuevas en la Luna fueran el lugar de refugio para nuestras posibles aventuras más allá del sistema solar, porque nos protegería sobre todo de la radiación solar, ¿no? Pues fíjate bien cómo las cuevas aquí en la Tierra han sido las protagonistas, las testigos del primer amanecer de la mente del hombre en la Tierra, y quizá las cuevas sean las testigos del primer amanecer del hombre en las estrellas. ¿Te imaginas que llegas allí y estuvieran llenas de pinturas y de inscripciones? Eso sería realmente alucinante. Forma de contacto contigo, Juan. Pues a través de Facebook, a través de mi perfil Juan Gómez Ruiz, a través también del programa que hacemos en podcast Nueva Dimensión Cantabria en este caso, y a través de Twitter @Nueva de Radio, y ahí estamos contactando con todos y haciendo que estemos donde estemos, fíjate, seamos de donde seamos, tengamos la creencia que tengamos, la religión o las ideas que tengamos, incluso políticas, da igual, todos esta noche sabemos dónde vamos a dormir. En una cueva. Qué bien, dormir en la cueva. Gracias, ha sido un placer que hayas estado aquí, ha sido un placer veros. Espero encontraros en Cantabria y que volváis al programa, y espero que hayáis disfrutado. Será un placer. Antes de terminar, un pequeño fragmento, enseguida viene nuestro compañero David Cuevas, un pequeño fragmento de películas también e informaciones, y seguimos. Hay otra cosa que quiero mostraros, Majestad. Los hijos del bosque hicieron esto. ¿Cuándo? Hace ya mucho tiempo. Estuvieron aquí, donde nos encontramos, antes de que hubiera Targaryen o Stark o Lannister. Puede que antes de que hubiera hombres. No. Estuvieron juntos. Los hijos y los primeros hombres. ¿Qué hacían? ¿Luchar entre sí? Luchaban juntos. Contra el enemigo común. A pesar de sus diferencias, a pesar de todas sus sospechas. Juntos. Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Hola amigos de Espacio en Blanco, os envío un saludo desde el Círculo Polar Ártico, la Laponia finlandesa, bajo los majestuosos cielos de la aurora boreal y los mágicos bosques de las tierras de los Sami, el último pueblo indígena que queda activo en todo el continente europeo. Un pueblo que supo adaptarse a estas durísimas condiciones invernales, cuya religión se basa en el animismo, siempre ha estado fuertemente ligada al chamanismo. Así que
mientras que sigo con la búsqueda de esos seres elementales o ninfas que habitan estos bosques, os dejo con el sonido del silencio de estas noches. Solo se rompe por el crack al caminar sobre el hielo y la nieve. Un abrazo a todo el equipo y oyentes de Espacio en Blanco. Momento para dar informaciones de actividades que se desarrollan en nuestro país. Nos vamos hasta el sur, hasta Granada, Motril, en Granada. Allí está esperando nuestro siguiente invitado, Alberto Miguel Santiago. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los radio oyentes, a todo el equipo. ¿Qué tal? 3 nombres, ¿cómo se te llama? Miguel, Santiago, Alberto, el hombre de los 3 nombres eres, ¿no? Alberto Miguel Santiago. Vale. ¿Lleva mucho tiempo metido en estas cosas del misterio, Alberto? Pues llevo desde los 14 añitos, 13, 14 añitos, haciendo... ¿Y cuántos tienes ahora? Pues tengo 44. Wow, sí, llevas unos cuantos años. Sí, digamos como un guerrero solitario durante muchísimos años, hasta que hace bastantes años, unos pocos años también, en 2011, pues de una forma pues pensada y sopesada, pues una idea que venía de esa época hasta hace 3 años, digamos de alguna forma, hace 3 años realizamos, creamos una idea bastante bonita y solidaria como es Asociación Costa Insólita, HIP Motril, Grupo de Investigación Paranormal y Ufológica. Qué bien. Y dime, ¿por qué tiene Motril que hay tanto interés por el misterio? Se hacen otros congresos, a veces estaba ahí en la universidad dando un curso de esos de verano, mucho interés por el misterio en la gente, ¿no? De principio, ahora que de alguna forma pues empecé a compartir y a rodearme con compañeros, como en este caso de Costa Insólita, como es Antonio Bustos, Alicia Aro y Juan Manuel Santiago, pues tuve la suerte de ver de que la proliferación del interés cada vez crecía más. La gente se interesaba cada vez más por temas como la ufología, casas encantadas, psicofonías, entre tantos temas de ese gran árbol y con miles de ramales que tiene el mundo del misterio. Y por supuesto, hay un gran seguimiento a través de las ponencias que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso realizamos, que no solamente lo que hacemos, sino que también hacemos investigaciones de corte parapsicológico con innumerables lugares que hay por aquí, por la costa tropical, Motril y cercanía. Y por supuesto, eso es acertado. Mucha gente que viene incluso de fuera, mucha afición, mucho interés y mucha entrega de la gente para colaborar, porque nuestros eventos son al 100% benéficos, por el que tenemos un acercamiento total y un, digamos, por así decirlo, continua colaboración con Banco de Alimentos. Bien, déjame que pongamos un poquito de música, damos información del próximo día 13 de abril, atentos. Ese día, dentro de muy poquitos días, llega el Dragón, las tertulias del Dragón para hablar de ovnis, encuentros cercanos con lo increíble, y gran parte son compañeros nuestros, ¿verdad, Alberto? Por supuesto, Jesús Ortega ya lo conocéis, director y presentador del Dragón Invisible, David Cuevas. Compañero de Espacio en Blanco, tanto Jesús como David Cuevas. Exactamente, así como también periodista él, Lourdes Gómez también periodista. Compañera nuestra que también nos trae de vez en cuando algunos temas interesantes, sí. Efectivamente, entonces un gran tridente para compartir esa mágica noche de viernes 13, ojo, viernes 13 de abril a las 20 horas, en la Casa de la Condesa de Torre Isabel, uno de los recintos maravillosos también con misterio de la ciudad de Motril y de toda la costa de Granada. Compartiré ese evento interesante sobre ovnis, encuentros cercanos con lo increíble, en el que compartiremos con toda la gente, con estos 3 grandes del misterio, pues diferentes expedientes X, diferentes contactos con aquello increíble que nos mira desde el cielo y por lo tanto para intentar dejarnos un buen sabor de boca también a todos los que acudan. Ya me gustaría a mí estar ahí. 13 de abril, viernes 13 de abril a las 20 horas, el lugar, la Casa de la Condesa Torre Isabel, entrada gratuita, pero hay que llevar al menos 1 kilo de alimentos no perecederos que se van a destinar al Banco de Alimentos de Motril, ¿verdad? Por supuestísimo, como siempre, todos nuestros eventos pensamos que siempre hay faltas de la gente, siempre hay necesidad, por lo tanto es una lucha continua
a través de nuestro grupo, para que siempre sea de forma benéfica. La entrada mínimo, 1 kilo de comida para banco de alimentos. Perfecto, ahí lo tenéis, esa información. Forma de contacto, tenéis un Face, y que se den prisa, o por lo menos que lleguen temprano, porque no hay mucho espacio y eso se llena enseguida, ¿verdad? Dime el Face para que tengan más información, por favor. Simplemente, poner Costa Insólita. Perfecto. Alberto, ha sido un placer que hayas estado en el programa. Enhorabuena, mucho éxito, seguimos en contacto. Un placer es para nosotros. Buenas noches a todos. Un abrazo fuerte, hasta ahorita. Gracias. Una de noticias. Una decisión con la que la institución se alinea con los acuerdos. Una de teatro. El director de escena polaco, afincado en Madrid. Una con amigos. ¿Te traigo una cerveza? Te va a gustar. Es que esa tuya no sé si me gusta, Una de deportes. Capítulo 1 de la jornada 15 en Primera División. Escoge la tuya porque cualquier hora es hora de Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias, y de cuevas a cuevas, y tiro porque me toca. Don David Cuevas, no podías faltar esta noche de Cuevas, estar aquí para contarnos la segunda parte de algo que ya prometimos, ¿verdad? Buenas noches, David. Sí, buenas noches. Estabas deseando decirlo, lo de Cuevas a Cuevas. Ahora yo tengo que decir aquello de soy Cuevas, David Cuevas o algo así, ¿no? Porque hoy la cosa efectivamente vale Cuevas, un crack, Juan Gómez. Claro, por eso está en el programa, como tú. Un fenómeno. Bueno, yo no tanto. Déjame, nos escuchaban desde Laponia, nos mandaban ese corte, ese sonido desde el hielo. Ya sabéis, tenemos un WhatsApp donde podéis enviar esas notas de voz y nos encantaría tenerlas desde cualquier parte del mundo donde nos escuchéis. 633 44 88 16. Ramón Álvarez, otro crack. Había otro crack, sí señor. Algo de la cosa de él. Habíamos anunciado que íbamos a hablar de esa segunda parte de una extraña historia de humanoides, quizá el relato más misterioso que hayamos podido escuchar acerca de estas entidades. Vete a saber quiénes son, de dónde vienen y qué hacen. No sé si hay más misterioso, pero probablemente hay más espectacular, porque hay implicación militar. Y claro, los casos con implicación militar, y sobre todo cuando hay un encuentro con humanoide, y sobre todo cuando terminan disparando al humanoide, y no voy a adelantar más datos porque lo vamos a ir viendo con el propio protagonista, pues la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Fecha mítica, histórica, en lo que respecta a la ufología nacional. 12 de noviembre de 1976. Base de Talavera la Real. Esto está pues afincado en Extremadura. Y nos encontramos con un caso con varios testigos, y nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a gran parte del equipo de colaboradores de Espacio en Blanco, pues Lourdes Gómez, Jesús Ortega y un servidor. También nos acompañaba José Antonio Caravaca. Tuvimos la suerte de poder localizar y hablar muchos años después con José Manuel Trejo, que era uno de los protagonistas de aquella historia. ¿Y estaba haciendo la mili allí o estaba...? Sí, efectivamente, ellos estaban haciendo servicio militar y bueno, pues yo creo que más que ir contando datos de lo que pasó, ya sabes que nos gusta dar protagonismo principal a los testigos, y en este caso a José Manuel Trejo. Así que cuando le preguntábamos a Trejo cómo empieza aquella turbia y compleja noche de noviembre, esto es lo que nos contaba. Esto ocurrió el día 12 de noviembre de 1976. Estábamos esperando el cambio de guardia, un compañero y yo. Estábamos en la sección de combustible y nosotros estábamos custodiando el recinto. Mi puesto era de cabo de guardia en el momento que estaba en una garita, custodiando una propiedad del Ejército del Aire. Estábamos esperando el relevo, nos relevaban a las 2 de la mañana y esto eran las 2 menos cuarto aproximadamente. Y entonces pues empezamos a oír unos ruidos en el aire, como si alguien te chistea o te silba o algo así. Y bueno, aquello pasó, y luego después, inmediatamente a los 15 segundos aproximadamente, hubo una explosión de luz blanca, violeta, que las hojas de los eucaliptos parecían lilas. Aparte del impacto que nos dio, que nos quedamos petrificados, la luz era preciosa. Iluminó todo, como si enciendes una bombilla, la apaga y la recoge. Y eso duró 4 o 5 segundos esa explosión. Lo que tardó en abrirse y desaparecer.
Hay que decir que está grabado en un ambiente, un bar, ¿no es? Una cafetería, sí. En ocasiones, cuando entrevistamos a los testigos, son ellos los que deciden el lugar y no nosotros, ¿no? Y bueno, hay que respetarlo, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues, que nos disculpen los oyentes, ese ruido de fondo de tazas y de vasos y otro tipo de cosas, pero lo importante es lo que nos cuenta el testigo. Y yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Bueno, y seguimos preguntando, porque claro, se queda la cosa en suspenso, pero evidentemente ni que decir tiene que esto es simplemente un prólogo de la historia, ¿no? Porque, bueno, le preguntamos más detalles. Esto de Remolino, ¿cómo era? Cuéntanos más y qué pasó después. Y esto es lo que pasó. Bueno, pues en ese momento empieza a hacer ese ruido que oíamos de siseo, era mucho más fuerte. Se fue la luz de toda la base, por lo menos de la sección donde estábamos nosotros, porque estábamos a 1 kilómetro del cuerpo de guardia, en dirección Badajoz. Yo dije, mira, vamos a ver, digo, vamos a salir de aquí 3 o 4 tíos, a ver qué es lo que pasa. Digo, porque no tenemos comunicación con el cuerpo de guardia, no sabemos si ha caído una bomba o si pasa algo. Entonces, el del perro y 3 soldados más se vinieron conmigo, bordeamos la sección de combustible, que era un rectángulo. Cuando escuchó los ruidos y la explosión de luz, se vino conmigo y ya no se separó más de mí, porque dice, yo de aquí ya no me muevo. Teníamos 19 años, macho. Yo ya en ese momento me digo, cargar las armas, que aquí pasa algo. Entonces cargamos las armas, cada uno metió su bala en la recámara y ya está. Pero cuando termina el remolino de aire, es que nos encontramos de frente, entre el primer albo y la pared, había una figura de 2,90 metros aproximadamente de altura, de 2,90 metros, pues cerca de 3 metros. ¿Te imaginas? 3 metros. Cuidado. Armas cargadas, revuelo en toda esa instalación militar y para colmo la aparición de un individuo. De un ser, ¿no? ¿No estarían un poco fumaditos, un poco borrachos, un poco alucinados? Es una posibilidad, pero luego no solamente lo vamos a comentar, sino que lo va a comentar él, porque nosotros preguntamos precisamente sobre esto a los testigos, pero los oyentes tendrán que esperar aún un poquito. Vamos a hacernos un poco una especie de situación, porque bueno, esto es radio, vamos a mostrar, o vamos a intentar que la gente lo vea. Digamos que había 3 soldados dispuestos de forma que había uno muy cerca de otro, y un poquito más adelante estaba nuestro protagonista, José Manuel Trejo. Esto es importante para entender. Iban con un perro también. E iban con un perro llamado Feroz, efectivamente. Luego íbamos a comentarlo al respecto también, porque el perro también es protagonista. Y claro, cuando se encuentran ante este ser, ante esta especie de mole de 3 metros, imaginaos la situación. Nosotros le preguntamos cómo era ese ser, que nos diera más características, que nos describiera lo que vieron. Y ojito que vienen curvas. Era como un holograma que tú estás viendo ahí, pero que estaba separado del suelo, que no tocaba el suelo. Yo veía que no tocaba el suelo, que estaba a unos 50 centímetros suspendido en el aire. Tenía profundidad, tenía contorno, tenía sombras, tenía todo. Estaba formada la imagen, estaba formada de luz, pero una luz verde muy tenue, pero esa luz estaba en el traje, porque luego las botas, una especie de caña de botas, no tenía ese reflejo. Era un traje ajustado verde, no sé qué composición tenía, si era piel o si era tela. Era algo prácticamente como si fuese metálico. La cabeza era una bola de cristal negra, completamente negra. No se veían ni ojos, ni se veía absolutamente nada dentro de la escena. ¿Cómo tenía los brazos? Los brazos semiabiertos y así suspendidos, y como si estuviese observándonos, como inmóvil. No se movía, no tenía acción de ningún tipo. Una descripción bastante completa de traje, de forma del cuerpo. Bola de cristal negra por cabeza. Ostras, es ¿no que... era un casco? Podría ser. Y además con una postura extraña, como en forma de... a los brazos en forma de cruz, abiertos, ¿no? ¿Qué pasa? Igual les quería abrazar. Yo creo que no. Y vamos a ver por qué. Llega un momento en que José Manuel nos cuenta cómo ese ser que... Imaginemos la estampa, ¿no? Estos 3 soldados enfrente de aquel extraño ser de 3 metros, cuya descripción nos hacía antes José Manuel, con brazos en forma de cruz, pero de repente hace un gesto con esos brazos y pasa algo cuyas consecuencias sufre. ¿Y de qué manera? Nuestro protagonista. En el momento que él hace así, levanta los brazos y hace así, ¡pah! Y fue como si instantánea. Yo parecía que me salía algo por detrás, como si me estuviese algo que y además es que me hizo así el cuerpo, y me quedé sin nada, como si estuviese vacío. Me quedé así, pues me hubiese quitado la vida. Digo, yo pensé que estaba muerto, digo, esto es la muerte.
Fue lo primero que pensé, porque sentía aquel dolor tan tremendo y aquello, y quedarme así. Y luego estaba en el suelo, era consciente y no era capaz de mover ni un dedo. O sea, yo no podía mover ni un dedo. Es como si pesase, yo qué sé. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con David Cuevas, cuando son las 3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Qué curioso, se cae fulminado por ese gesto que hace este extraño humanoide, ¿verdad? Nuestro protagonista. Sí, el humanoide lo que hace con esos brazos en cruz es juntaros hacia adelante, ¿no? Es como si diera una palma, y en ese momento él cae totalmente fulminado. Él lo contaba como que era como si le absorbieran la vida, ¿no? Como si se quedara sin oxígeno. Él cae. Claro, imaginemos lo que pasa a continuación. El acongoje de los compañeros es importante. Y el perro, cuyo nombre yo creo que equivalía a la forma de actuar que tuvo a continuación, era feroz, ataca a este ser, y a continuación los dos soldados, los que estaban detrás de él, empiezan a disparar a este ser. Ojo, porque la cosa se pone bastante complicada. Cuando el perro atacó, bueno, el perro salta y sale despedido para atrás como si hubiese pegado contra una mampara de cristal. Como si hubiese algo, un campo magnético, no sé. ¿Y el pelo? Y el pelo echándole humo. El pelo humeando. Silencio total. Yo veía el cuerpo y detrás del cuerpo no veía nada. O sea, que no era transparente, ni translúcido. Era un cuerpo físico, por eso yo noté que aquello era un cuerpo físico. Con un muñeco Michelin, pero desinflado. De hecho, ahí fue en ese momento, digo, carga las armas que aquí pasa algo. Y fue cuando metimos la bala en la recámara. José Hidalgo fue el primero que disparó, otro disparó y otro que se le encasquilló la ametralladora y no salió ningún tiro. Se dispararon 2 cargadores de 20 balas y un tercero que se encasquilló. Yo no llegué a disparar ninguna bala. Una Z62 dispara las 20 balas en 10 segundos. 40 balas y dieron al humanoide, hicieron impacto. Es evidente que alguna de las 40 balas con esos 2 soldados disparando hacia aquello que no estaba especialmente lejos, se sobreentiende que le dieron, y están convencidos de que le dieron, ¿no? Claro, imaginaos la estampa, ¿no? Es decir, son soldados disparando contra un humanoide en una base militar. O sea, palabras mayores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa a continuación? Bueno, pues lo que pasa es que ese ser hace algo que es bastante habitual en encuentros, digamos, de tercer tipo de estas características. ¿Y qué es lo que hace ese ser? Desaparece. Ellos dicen que empezaron a disparar y aquello iba directo al ser, y que cuando terminaron de disparar aquello hizo... Se encontraron en un punto y se apagó. Fue una explosión de luz hacia afuera, se recogió hacia adentro y nada más. Y entonces ya fue cuando yo sentí, no lo toques, que lo ha matado, no lo toques, que lo ha matado. Yo me di cuenta de que ellos ya estaban tranquilos con respecto a aquello, que ya además que se preocupaban de mí. ¿De mí? Bueno, pues a partir de ahí me empezaron a levantar del suelo, vomité. Yo he pensado 2 cosas. Puedes decir una proyección tridimensional, que he pensado en esa posibilidad. ¿Pero de qué? De algo extraterrestre, porque la tecnología nuestra no nos da para eso. O sea, yo hoy todavía no he visto a los militares con un campo magnético que les proteja de las balas, ni les proteja del ataque de un animal, ni ese tipo de tecnología y esa suspensión en el suelo sin hacer ningún tipo de ruido. O una persona física que ha bajado de un aparato, que es la explosión de luz que hemos visto nosotros, cuando el aparato se ha posado donde sea. Él tenía claro que, bueno, por lo menos su hipótesis de que era algo extraterrestre o venido de más allá, ¿no? Sí, es la conclusión a la que él llega a posteriori, después de reflexionar mucho sobre una historia que no os quepa ninguna duda, a los blanquitos que nos están escuchando, les cambió totalmente la vida. Supongo. A él, a José Hidalgo y a su compañero, ¿no? Déjame que te pregunte, este es uno de los muchos casos. Ha habido más casos de humanoides en España, ¿verdad? Y en otras partes del mundo. ¿Tienen estas mismas características? De repente el humanoide desaparece como si fuera una proyección tridimensional o holográfica. Es complicado. Yo cuando decía que era habitual es que desaparece como por arte de magia, como si no hubiera estado ahí. Eso puede tener algún tipo de similitud con un holograma, es posible, pero ya hemos comentado en varias ocasiones aquí en Espacio en Blanco, en estos casos que voy trayendo con testigos, cómo
en función de lo que ven cada uno de ellos, se comporta de una forma diferente. En ocasiones parece que, tal y como nos contaba José Manuel, él le da la impresión de que era una suerte de holograma, porque era como si hasta cierto punto fuera algo que pudiéramos considerar translúcido, o no. Hay otros testigos que cuentan que aquello le parecía absolutamente físico. Eso también pasa con los ovnis, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de los mismos seres en unos casos y en otros? Yo no lo tengo tan claro. Ya. Y también otra pregunta que te hago. Este es un caso en una base militar. ¿Hay otros casos que se han dado en bases militares en España? Sí. Lo que pasa es que no es muy habitual que en estos casos haya un contacto tan directo y sobre todo con disparos de por medio en lo que respecta a los humanoides. Sí que hay muchos casos que tienen a objetos volantes no identificados como protagonistas. En algunos de ellos incluso llegan a presuntamente a aterrizar en lo que es la base militar. ¿Qué pasa? Que no son... algunos son conocidos y otros cuesta mucho conocerlos. Yo creo que por circunstancias obvias. Si ya nos cuesta trabajo que los testigos, por regla general, confíen en nosotros, en los periodistas, para contarnos este tipo de experiencias y que nosotros podamos divulgarlas en un programa como Espacio en Blanco, ni que decir tiene cuando los testigos son militares y cuando esto sucede en una base militar. Yeah. Por una sencilla razón. Aquí habrá oyentes que digan, bueno, es que los militares ocultan esto porque están convencidos de que los extraterrestres no solo están aquí, sino que ellos incluso guardan algunos resquicios de las naves, o ellos saben mucho más de lo que dicen. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el problema reside en lo que respecta a no dar esa información, reside principalmente en que es me van a perdonar, digamos, el palabra, es un marrón tener que no solamente explicar esto a sus superiores, sino hacer un informe de una incidencia de este tipo. Entonces, normalmente, en alguno de los casos, según tengo constancia, o no se hace informe, o cuando se hace, evidentemente, ese informe acaba desapareciendo, porque es muy incómodo explicar cómo algo ha entrado a una base militar, ¿no? Tenemos más testimonios todavía de nuestro protagonista de esta historia, ¿verdad? Sí, antes tocabas una serie de puntos importantes. Fumados, ¿no? O bebidos, o alucinados. Efectivamente. Cansados a lo mejor por estar toda la noche de guardia. Y también, ¿qué pasó? Porque claro, aquí se dispararon 40 balas. Y cuando se disparan balas, quedan casquillos. ¿Qué pasó con los casquillos? Pues sobre los casquillos y sobre si podía haber algún estupefaciente de por medio, nosotros preguntamos, y esto es lo que Trejo nos respondía. Me acuerdo que al día siguiente llevaron a 60 y tantos soldados a buscar los casquillos allí y no había ni un impacto, ni una bala en el árbol clavada. Habían pasado todas, buscaron por todos sitios. Tan solo había una cosa curiosa, que eran botellas de vidrio derretidas en el círculo donde estábamos nosotros. Esa fue la primera amenaza, que vamos a hacer un consejo de guerra porque aquí las cosas no están claras, vosotros habéis disparado cargadores de balas, vosotros no aparecen los casquillos, no aparecen las balas, ¿dónde están las balas? O sea, lo primero era eso, solamente decirme, esto no ha pasado. Métete en la cabeza que esto no ha pasado. Ni puedes hablar con tus compañeros, ni te puedes cruzar con ellos por el cuerpo de guardia. Si tú vas por la plaza de armas y uno de ellos viene por aquí, tú te cambias de acera y no pueden tener ningún tipo de contacto, ni fuera ni dentro de la base. Tan solo dice, eso puede ser una alucinación, me digo. Uno de los militares. No, digo, pero una alucinación colectiva, ¿no? Digo, porque el perro, no tiene nada que ver con las personas. El perro no fuma porro, ni bebe alcohol, y el perro ha hecho una reacción correcta con respecto a su aprendizaje lógico. Yo ni fumaba tabaco, no he bebido alcohol en mi vida. Bueno, queda aclarado el tema de los estupefacientes, pero qué curioso, se encontraron botellas y no se encontraron los casquillos, o quizá los recogieron para hacer desaparecer las pruebas. Hombre, tuvieron poco tiempo para poder hacerlo, aún así que no encuentren ni uno solo es complicado. No lo sé. Ante estos casos es muy complicado responder. Los periodistas yo creo que no tenemos respuestas ante eso. Lo que podemos es intentar reproducir de forma fehaciente los hechos que nos cuentan, en este caso, las principales fuentes de información de este tipo de sucesos, que son los testigos. No lo sé, pero es muy llamativo que ellos disparan y tú no crees que disparas. A ti no te da la impresión de que has disparado. Si disparas 40 balas es que has disparado. Y cuando estás disparando 40 balas hacia un ser, hombre, ya tiene que ser mala pata que al menos una docena no den en el ser. Pues no había casquillos. ¿Qué pasó con ellos? Pues es uno de los grandes misterios de este caso de Talavera la Real, ¿no? La cosa, bueno, la noche continúa, no vamos a entrar en muchos detalles porque falta tiempo y el caso habría que desarrollarlo con mucho más amplitud, pero bueno, hay una serie de disparos a otros coches, una serie de cosas muy complicadas de explicar. Digamos que fue una noche de lo que, como se denomina, una noche toledana, movidita, porque después de esto pasaron otras cosas, ¿no? Aunque no tenía nada que ver con humanoides, ¿no? Pero complicaron aún más las explicaciones que tenían que dar. Y esto
enlaza con lo que pasa en los meses y años siguientes. Hay una serie de ingresos hospitalarios de los que fue protagonista el propio Trejo y de los que nos dio muchos datos interesantes, enfermeros que preguntan cosas raras, posibles insinuaciones e incluso alguna que otra amenaza. Y a este respecto, años después, nos cuenta José Manuel un episodio de una extraña pareja que quiere obtener más información de lo que pasó. Y ojito, porque yo creo que esto va a gustar mucho a los oyentes de Espacio en Blanco. Me mandan a una pareja de servicio de inteligencia del ejército. Sí, del ejército del aire era uno y el otro era del CSI. Y me vienen a decir, de una entrevista con ellos, mira, te puedes entrevistar con nosotros y tal, para arriba y para abajo. Digo, bueno, ¿quiénes sois vosotros? No, nosotros somos del ejército porque queríamos hablar contigo unas cosas y tal. La visita fue en el 85. Primero me dijeron investigadores, luego me dijeron, mira, somos del servicio de inteligencia del ejército y queríamos hablar contigo pacíficamente y tal, dice, para darte algunos consejos y ver y tal. Y entonces cuando llegaron ahí, la entrevista fue en la estación de ferrocarril, empezaron con... Pues que tú tenías que decir que todo esto va a ser una mentira, porque tú tenías que decir, como si yo digo que esto es una mentira, ¿cómo quedo a mis compañeros? ¿No? Digo, después de lo que hemos pasado todos, que hay 3 que están desaparecidos en circunstancias extrañas. ¿Sabes qué te digo? Uno atropellado por un coche en Barcelona, al día siguiente el otro con una jeringuilla clavada en el brazo en 2 días. Y el otro desaparece y nadie sabe dónde está. Compañeros desaparecidos incluso después. Y muertos en extrañas circunstancias. Y aparece esta pareja del CSIT de inteligencia. Sí, reacciona con el ejército. Es todo muy, muy extraño, es muy difuso. Son las palabras de testigo. Y bueno, que sea el oyente que saque sus conclusiones. Nosotros, bueno, evidentemente, curiosos que somos, queríamos saber más. Oye, pero ¿cómo era esta historia? ¿Pero qué te dijeron? ¿Pero cómo se desarrolló esa conversación con estas personas que querían sacarte información y te sugerían cosas? Y esto es lo que nos contaba el protagonista. Eran 2 señores, uno de unos 44, 45 años y otro de 38. No, pues mira, ¿qué quieres tomar y tal? Un coloquio muy agradable, pero ya iba metiéndose ya en el terreno de te aconsejamos, porque te volvemos a aconsejar. Y de que esto, de este tema de concreto del 76, tú tenías que hacernos un escrito, que nosotros tú lo firmas y nosotros lo entregamos. Y esto, nada, ni esto ha pasado. Que aquello fue un invento vuestro, ¿cómo me quedo yo? Yo me empecé a reír en su cara, de verdad. Digo, mira, te voy a decir una cosa, yo estoy ya cansado de este tema. Digo, me da igual vivir que morir, ¿sabes? Así se lo dije. Digo, si vosotros pensáis que yo tengo que estar muerto, me vais a quitar del medio en cualquier momento, no tengo que preocuparme. Digo, todo lo que me preocupe será superfluo. Digo, así que me quedo tan tranquilo. Vosotros haced lo que tengáis que hacer y yo haré lo que tenga que hacer como ser humano. Digo, aquí se quedan ustedes, señores, y los quedé allí. Y me fui para mi casa y nunca más me volvieron a molestar. Menos mal que no le molestaron, aunque él se quedaba con la idea de que a lo mejor había una amenaza velada en toda esa visita, ¿no? Son las conclusiones a las que él llega, ¿no? Y que esa visita él la recuerda muy nítidamente y que evidentemente ahí están los datos. Aquí hay muchas posibles interpretaciones al tema, en las que no podemos entrar por falta de tiempo, pero me van a permitir ser un poco egoísta y una vez más invitar a los oyentes a que sean ellos los que saquen las conclusiones pertinentes sobre este caso fascinante y que probablemente sea más espectacular en lo que respecta a encuentros de militares con humanoides en una base militar en España. Ocurrían todos en el siglo XX. ¿Ha habido algún caso últimamente desde el 2000 para acá? ¿Que tengas idea? De estas características lo desconozco, pero insisto, no creo que sea porque no se haya producido, sino porque esa información es muy complicado que salga a la luz de alguna manera, porque estamos hablando de un humanoide o un ente, o llamémoslo como queramos, desconocido. La de la procedencia no vamos a hablar porque lo desconocemos, que ha entrado en una base militar y a la que en este caso se ha llegado a disparar. ¿Cómo explicas eso a la opinión pública? ¿Cómo explicas que lo más sagrado que hay, que es, bueno, no solamente el espacio aéreo, sino la seguridad de las bases militares, son vulneradas por entidades desconocidas? Es muy difícil explicarlo. Y por tanto me temo que de haber casos así, que es posible que los haya, no vamos a saber nada, al menos en los próximos años. ¿Cuántas cosas deben de tener guardaditas los militares de todas las partes del mundo con el fenómeno OVNI, verdad? Pues yo creo que probablemente nos podemos llevar sorpresas, no sé si en un lado o en otro,
en el tiempo venidero. Me da esa impresión. Forma de contacto contigo, excelente trabajo. Muchas gracias, Miguel. Pues un correo electrónico para aquellos que nos escuchen y conozcan casos, hombre, similares es complicado, pero relacionados con anomalías de todo tipo, pues humanoides, ovnis, encuentros cercanos con entidades, lo que consideren. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Repito, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Y bueno, para acabar, invitar, como ya comentábamos, pues estaremos ahí, Lourdes, Jesús Ortega y un servidor, el próximo viernes en la casa de la Marquesa, allí en Motril, a partir de las 8 de la tarde, como decía pues Alberto Miguel. Casa de la Condesa, no de la Marquesa. Ay, perdón, de la Condesa. Como decía pues Alberto Miguel, este pionero de Costa Insólita, y allí estaremos, bueno, pues hablando de ovnis precisamente, y puede que demos algún detalle más sobre este caso que hemos comentado aquí. Gracias, te veo prontito. A ti, Miguel. Hasta pronto. Hasta la próxima. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Ocurre en las redes sociales y los oyentes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Ha gustado el programa de hoy? ¿Estaban contentos? Hoy estaban encantados todos, porque además es que Juan tiene muchos seguidores allí en su tierra, en Cantabria, y nos han mandado a través de nuestro compañero Ramón Álvarez muchísimos saludos, desde La Matanza, Reondo, Ampuero, Mataporquera, San Vicente de la Barquera, Espinilla, Cabezón de la Sal, bueno... muchísimos amigos y muchísimos seguidores que tiene Juan allí en su tierra, pero nos han llamado desde muchos puntos de España y de fuera de España. Esta es la forma de comprobar esas cosas del EGM, que estará a punto de salir desde donde se nos escucha. Más datos. Hoy tengo que agradecer a muchos oyentes del programa. Bueno, me está mirando David Cuevas con una cara de odio porque dice, bueno, y a mí nadie me dice nada. Pues tengo también mensajes para ti de oyentes. Yo no estaba mirando a nadie, pero bueno, yo estaba mirando al horizonte y buscando humanoides aquí en la casa de la radio. Sí, tenemos unos cuantos oyentes que tienen experiencias también que contarte. Por favor, que lo hagan. Sí, con seres de otros mundos. En concreto, Ángela está esperando ahí al otro lado del teléfono a que la llames, así que luego hablamos en privado. Vale. Y darle las gracias a Alba Martínez por una fotografía que nos ha mandado de un cementerio de Queens en Nueva York, y a Moncho Lezaun, que nos escribe desde Palafrugell, desde Girona, y que nos habla de una excursión que hizo por la Musara en Tarragona, donde estuvo también en una cueva a la que se la conoce como la Cueva del Silencio, y de alguna manera se ha anticipado él solo al tema que tratamos esta noche. Sí. Perfecto. Un montón de gente que nos escucha desde diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sí. Desde Laponia teníamos ese saludo hoy, además. Y también desde Bolivia con Luis Rodríguez, o desde Nueva Guinea, un pueblecito que está en Nicaragua y se llama Nueva Guinea. Einer Rodríguez nos escribe desde allí. Un lugar chulísimo. Muy bonito, hemos estado dando un paseo virtual por allí esta noche. Desde Monterrey, en México, nos escribe Furios Torrentino, o desde Chicago, desde Illinois, Adolfo Casablanca, Santiago Galarza desde Ecuador, Martín Malagón desde Yucaipa, California, en Estados Unidos, y podríamos seguir. Pero yo creo que ahora, antes de que nos vayamos, lo más importante es recordar que dentro de muy poco nos vamos a Murcia. Perfecto, ahí podréis vernos, podremos compartir el Espacio en Blanco juntos días 5 y 6 de mayo. Y todavía quedan entraditas para ese congreso de ayuda humanitaria, o sea que si queréis ponernos en contacto hay una página web, ¿no? Hay una página web, además es una página muy accesible, es, si no me equivoco, que nos corrija nuestra compañera, creo que es Congreso Más Allá, www.congreso Más Allá. Sí. Ahí podéis, sí, ese es, pues podéis entrar y está toda veis la fórmula para los invitados, los ponentes que van a asistir, y ese Teatro Circo de Murcia, que yo decía es sitio marco incomparable, y nos comentaba un oyente, ¿cómo que marco incomparable? Y es que nos encanta el teatro Circo de Murcia. Sí. Es muy bonito hacer el programa desde allí, y hay muchos sitios reservados para vosotros. Ahí estaremos, todavía hay posibilidad de que os apuntéis. No sé si tienes algo más que decir o nos vamos. Pues yo me quedaría, pero creo que se nos acaba ya el tiempo. Nos vamos.
Feliz semana para ti, Rosa. No hemos dicho los ganadores. Los ganadores. Lo iba a decir yo, pero claro. Ganadores. No nos vamos sin decir que, como cada fin de semana, tenemos 5 ganadores. Si es Begoña Cacho, como no podía ser de otro sitio, de Santander. Nos han llamado mucha gente desde allí. Para ella va uno de los libros. José Sánchez, desde Málaga. Paola Fernández, de Toledo. Francisco José Ruiz, de Algeciras. Y Carlos Cardona, desde Badalona. Acordaros de mandarnos vuestra dirección postal al correo de nuestro programa, espacioenblanco@rtve.es. Enhorabuena a los ganadores, habrá más premios. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene, ahora sí. Y nosotros por hoy terminamos. Ha sido un viaje hacia los misterios que aquí nos gustan, que deseamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Volvemos en 7 días. Mientras tanto, feliz semana. Abrigaos, que todavía no llega la primavera, y seguir en esta sintonía. Y hasta las 4 dejamos con un poquito nuestra mejor música. Los mejores saludos. Feliz semana. Nos encontramos en el Espacio en Blanco.